glándulas exocrinas. Exocrina. ¿Por qué? Porque ellas van a liberar la lágrima por medio de unos conductos al exterior. Las glándulas sudoríparas, ellas también son glándulas exocrinas, porque liberan el sudor al exterior del cuerpo por medio de conductos. Y hay diferentes glándulas que funcionan de esta forma y reciben el nombre de exocrinas. Pero cuando ya hablamos de glándulas endocrinas, van a liberar sustancias al torrente sanguíneo, o sea, directamente a la sangre. ¿Y qué van a liberar en la sangre? Hormonas. ¿Y qué son las hormonas? Son mensajeros químicos que van a activar diferentes procesos. Ya les explico más detalladamente a qué se refiere eso. La endocrinología es la ciencia encargada de estudiar este sistema. Entonces, todas las glándulas que segreguen, la palabra técnica es segregar. Cuando una glándula produce una hormona, el nombre técnico es segregar. El páncreas segrega insulina. La tiroides segrega la hormona T3 y T4. Esa es la palabra correcta para que se usa en endocrinología. Y entonces, vamos a hablar de las hormonas. Esas hormonas son sustancias químicas, principalmente son proteínas y enzimas, aunque algunas hormonas pueden ser de otros tipos de biomoléculas, principalmente son proteínas y enzimas, y que están segregadas por una célula o por un grupo de células que ejerce un efecto fisiológico sobre otras células del organismo. Entonces, esa glándula endocrina va a segregar la hormona y esa hormona va a tener una función y la función va a ser ir hacia otra célula y activar. ¿Activar qué? Ya sea un proceso, algún proceso metabólico, pero va a activar un proceso. Les doy el ejemplo. El páncreas. El páncreas tiene la famosa hormona que todos conocemos que es la insulina. ¿Y la insulina qué va a hacer? Va a llegar a donde las células, todo nuestro cuerpo, y les va a decir, por favor, necesito que dejen entrar a la glucosa para que la glucosa produzca energía. Entonces, ¿qué hizo la insulina? Activó ese proceso. Hablemos de la tiroides. La tiroides tiene la hormona T3 y T4 y lo que hace es activar el crecimiento y también el metabolismo. Entonces, ¿qué proceso activó? El metabolismo. ¿Qué proceso activó? El crecimiento. Entonces, esa es la función de las hormonas en nuestro organismo. Tenemos ejemplos, por ejemplo, hemos escuchado hormonas como la prolactina, la tirotropina, la hormona del crecimiento, la melanotropina, la vasopresina. Todos esos son hormonas que van a generar cambios en nuestras células y en nuestro organismo. Su distribución por el torrente sanguíneo, o sea, por la sangre, da lugar a una respuesta que, aunque es más lenta que una reacción nerviosa, suele mantenerse durante un periodo más prolongado. En nuestro cuerpo tenemos dos formas de comunicarnos entre las células. La primera es a nivel nervioso. Por ejemplo, yo estoy moviendo esta mano de acá, entonces mi cerebro está enviando señales nerviosas para que mi mano se mueva, se abra y se cierre. ¿Sí? ¿Y cómo viaja esa información de nuestro cerebro para activar nuestra mano? Por todos esos nervios y se activan y hace que mi mano se abra y se cierra. Y eso es una respuesta casi que instantánea, es bastante rápida. En el caso de las hormonas se segregan y tienen una respuesta mucho más prolongada en el tiempo. ¿Listo? Esa es la principal diferencia. Esas son las dos formas en las que nosotros tenemos de comunicarnos entre las células de nuestro cuerpo. A nivel nervioso, por medio de las neuronas o por medio de las hormonas. Sigamos hablando. ¿Cuáles son las funciones del sistema endocrino? Controlar la intensidad de las funciones químicas en las células. Por ejemplo, nosotros estamos muy familiarizados con un término que se llama la homeostasis. No sé si ustedes ya lo han escuchado, yo me imagino que ya lo han escuchado. La homeostasis en nuestro cuerpo quiere decir mantener nuestros sistemas en un estado estable y regulado. Les doy un ejemplo. Cuando nosotros tenemos altas cantidades de sal o bajas cantidades de agua en nuestro cuerpo, ahí, se perdió esa regulación o esa estabilidad entre sales y agua. Y cuando se pierde esa estabilidad entre sales y agua, cuando hay una menor cantidad de agua y mayor cantidad de sales, entonces nuestro cuerpo va a enviar un estímulo a nuestro cerebro y va a activar esas hormonas
y todo ese proceso en el que nosotros vamos a sentir la necesidad de tomar agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un proceso que se desestabilizó. Hablemos de la glucosa. Cuando estamos en periodos de ayuno, que nosotros estamos recién levantados y no hemos ingerido ningún alimento, nuestro cuerpo ve que nosotros no hemos recibido alimento, no hemos recibido glucosa. Entonces lo que hace el páncreas es decirle al hígado, hígado, necesito que saque las reservas de glucosa y las empiece a mandar al torrente sanguíneo. O cuando las células necesitan glucosa, entonces las células envían esa señal al cerebro, el hipotálamo y después la glándula pineal le dice al páncreas, el páncreas libera insulina porque las células de nuestro cuerpo necesitan glucosa para producir energía. Entonces, cada vez que haya una necesidad o se afecte esa regulación, esa estabilidad que tenemos en nuestro organismo, entonces van a llegar ahí las hormonas para activar esos procesos, ya sea para activarlos o para desactivarlos. Les doy un ejemplo. Cuando nosotros tenemos hambre, nuestro estómago, a pesar de que el estómago no es una glándula, el estómago tiene la capacidad de segregar una hormona, que es la grelina, que le va a decir va a llegar esa información hasta el cerebro, hasta el hipotálamo, y ahí vamos a empezar a nosotros a sentir, a ser conscientes de que necesitamos comer, o sea, vamos a tener la sensación de hambre. Pero eso gracias a qué? A la producción de esa hormona que produjo el estómago. Y ya cuando nosotros nos sentimos saciados en nuestro tejido adiposo, entonces hay una hormona que se llama la, se me olvida el nombre, ya les digo qué nombre es. Cuando nosotros ya comemos lo suficiente, esa hormona llega y también envía señales al hipotálamo y ya nosotros sentimos que estamos saciados. Entonces, ¿cómo funcionan las hormonas? Las hormonas funcionan de acuerdo a un estímulo o a una necesidad o algo que nuestro cuerpo necesita realizar. ¿Listo? Yo espero estar siendo claro con este tema. Si hay alguna pregunta, pueden ir levantando la mano o pueden dejarla ahí en el chat y ahí las vamos respondiendo, ¿listo? Entonces, esa es la función del sistema endocrino, controlar la intensidad de las funciones químicas en las células, regir el transporte de sustancias a través de las membranas de las células, regular el equilibrio del organismo. Esa es la homeostasis, el equilibrio del organismo. Si tenemos mucha agua, entonces eliminarla. Si tenemos muchas sales, entonces necesitamos más agua. Si tenemos mucha glucosa, entonces necesitamos que esa glucosa se regule. Nuestro cuerpo siempre va a tender a mantener en un estado estable y regulado, ni con niveles muy altos ni con niveles muy bajos. Y cuando esos niveles se alteran, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es cuando se van a activar las hormonas. ¿Listo? Hacer aparecer las características sexuales secundarias. El sistema endocrino está muy relacionado en los cambios que tienen las mujeres y que tienen los hombres durante la adolescencia, los cambios de voz. Bueno, todo eso lo vamos a desarrollar más adelante. Y también otros aspectos del metabolismo de las células, como el crecimiento y la secreción. Entonces, el sistema endocrino es el que va a influenciar en todas esas cosas o todos los procesos que suceden en nuestro cuerpo. Empecemos hablando de la hipófisis. La hipófisis se encuentra en la parte superior del cuerpo, específicamente en nuestra cabeza. Tenemos una parte en nuestro cerebro que es el encéfalo y debajo del encéfalo nosotros vamos a tener el hipotálamo, que es ese centro de control. El hipotálamo es esa parte de nuestro cerebro que tiene el control sobre todo. Es esa parte del cerebro que sabe si usted tiene hambre, si usted ya comió, si usted ya está saciado. Si, por ejemplo, usted es el que sabe si sus células necesitan glucosa. Es el que sabe de todos esos procesos en nuestro cuerpo. Ese es el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo es el que le va a decir a la hipófisis qué hacer. Entonces, el hipotálamo sabe todo y conoce todo. Es el centro de control. Haga de cuenta que es como una persona que está sentada en una sala llena de cámaras, llena de monitores. Y entonces él puede mirar lo que está pasando en el hígado, en el páncreas, en los intestinos, en el corazón. Él lo está viendo todo. Y cuando hay alguna alteración, entonces el hipotálamo le dice a la hipófisis, ah, vea, allá las células del cuerpo están necesitando glucosa. Entonces le dije a la hipófisis, necesito que por favor vaya y le avise al páncreas que tienen que liberar insulina. O no,
toca decirle al hígado que libere glucagón para subir los niveles de azúcar. O no necesitamos, bueno, el hipotálamo es el que está consciente de todos esos procesos y es el que le avisa a la hipófisis y la hipófisis es la que va a enviar esas hormonas a las otras glándulas del cuerpo. Entonces, por eso es que tiene el control de la secreción de casi todas las glándulas endocrinas, la hipófisis. Si hay una alteración en la hipófisis, es muy probable que de las glándulas que están después de la hipófisis vayan a tener una alteración también. Está formada por dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Pues no hay necesidad de profundizar en este tema, simplemente para que lo conozcan. Y entre ambos existe otro lóbulo pequeño que es el intermedio. ¿Listo? Eso es pura anatomía. Tiene estricta relación con el hipotálamo. Entonces, por favor, memoricemos esto. Todo empieza en el hipotálamo, el centro de control. Como esa persona que está viendo todos los monitores, todas las cámaras y que está viendo todo lo que pasa. ¿Hay alguna alteración? ¿Hay algún proceso que el cuerpo necesita realizar? Entonces el hipotálamo le va a decir a la hipófisis, active las hormonas para que esas hormonas activen el páncreas, active la tiroides, active las glándulas suprarrenales. De ahí todos esos procesos van a comenzar a realizarse. Pero todo empieza ¿en dónde? En la hipófisis. ¿Listo? Entonces esa es la función de la hipófisis. Es como el jefe de las otras glándulas que hay en nuestro cuerpo. ¿Qué hormona secreta la hipófisis? La hormona del crecimiento, la hormona TSH, ACTH. Estas son hormonas TSH y ACTH, son nombres que prácticamente lo que hacen es controlar otras glándulas, ¿listo? La prolactina es esa hormona que va a hacer que las glándulas mamarias femeninas empiece a producir leche después del parto. ¿Y de dónde proviene esa hormona? De la hipófisis. ¿Y cómo lo sabe la hipófisis que tiene que liberar prolactina? Porque el hipotálamo dice, bueno, ya tenemos una mujer que acaba de tener un bebé y ese bebé va a necesitar leche. Entonces, el hipotálamo le dice a la hipófisis, por favor, mande prolactina a las glándulas mamarias empiezan a producir leche y ahí es donde empieza la lactancia, ¿listo? Tenemos la hormona folículo-estimulante, luteinizante, que son hormonas que van a controlar a otras hormonas y ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos hormonas, también libera hormonas antidiuréticas. Cuando hablamos de diurético, es que es la retención de líquidos. Entonces, antidiurético es que va a retener los líquidos en nuestro cuerpo. Como yo les decía, nosotros tenemos que mantenernos de forma estable en nuestro organismo, ni muchos líquidos ni pocos líquidos. Y lo que va a hacer que nosotros mantenemos esos niveles de líquidos en nuestro cuerpo estable son esas hormonas antidiuréticas. También la vasopresina, la oxitocina. La oxitocina es esa hormona que está relacionada que en el momento en que la mujer va a empezar a realizar parto, la oxitocina lo que es mandar esas hormonas y lo que va a inducir son esas contracciones cuando va a iniciar el parto. Entonces, esa es la responsable que las mujeres tengan esas contracciones en el momento de dar a luz. También en el lóbulo intermedio está la hormona estimulante de los melanocitos. La melanina está relacionada mucho con nuestro ciclo circadiano. ¿Qué es el ciclo circadiano? En el momento en que nosotros dormimos y estamos despiertos. Cuando llega la noche, nos da sueño, llega el día y nosotros nos levantamos, estamos despiertos, estamos atentos, estamos concentrados. Entonces, ese proceso entre la vigilia y entre el dormir todo eso está regulado por esas hormonas. Entonces ya nos estamos dando cuenta de todos esos procesos de todas esas hormonas que secreta la hipófisis. Ahora, enfermedades de la hipófisis. Resulta que la hipófisis también regula lo que es el crecimiento. Ese es un proceso que se da en nuestro cuerpo. Y cuando hay afectaciones en la hipófisis, pues obviamente puede producirse o gigantismo o enanismo. ¿Por qué? Porque las hormonas del crecimiento lo que van a hacer es que van a decirle a nuestro cuerpo, a las células de nuestro cuerpo, multiplíquense, produzcan más células y entonces como hay más células, entonces los huesos, los músculos, los órganos, todos los tejidos de nuestro cuerpo empiezan a crecer. Y eso sucede pues, en esa etapa inicial de nuestras vidas. Pero cuando hay una sobreproducción de estas hormonas, entonces hay un crecimiento descontrolado de los tejidos del cuerpo y es cuando aparecen estas enfermedades del gigantismo, de personas que llegan a tener estaturas
muy altas, extremidades bastante largas, o personas, ya en el caso del enanismo, donde no se produce esta hormona lo suficiente, donde hay personas que tienen una estatura demasiado baja, extremidades demasiado cortas y también malformaciones a nivel del rostro. Todo esto porque hay una alteración en la hipófisis, que es la que controla el crecimiento. Tenemos el síndrome de Simon, el síndrome de Froelich, que son otras enfermedades relacionadas con todas esas hormonas que libera la hipófisis. ¿Listo? Bueno, sigamos hablando, hablemos de la tiroides. La tiroides es una hormona que nosotros conocemos bastante y que hemos escuchado muchísimo, porque nosotros escuchamos, no, que esa persona está enferma de la tiroides. Y entonces, ¿qué es la tiroides y cómo afecta a nuestro organismo? La tiroides está localizada en la parte anterior, o sea, en la parte de al frente de la tráquea y está por debajo de la faringe. O sea, nosotros la podemos localizar en el cuello. Segrega una hormona que controla el metabolismo y también el crecimiento. Entonces, la tiroides también va a influenciar el metabolismo y el crecimiento. Si el organismo no dispone de yodo, la tiroides no puede producir hormonas. Entonces ya empezamos a ver que el yodo es bastante importante consumirlo para la tiroides. Y entonces, ¿cuáles son esas hormonas que secreta la tiroides? La tiroxina, que se le conoce como T4, y la tironina T3, que también va a estar relacionado con el metabolismo, y la calcitonina. Estas tres hormonas principales son las que van a regular nuestro metabolismo. Nosotros cuando escuchamos de metabolismo, siempre pensamos es como en la parte de la alimentación. Yo como, entonces mi cuerpo metaboliza y ya, eso es todo. Pero nuestro metabolismo está siempre activo todo el tiempo, incluso cuando nosotros estamos durmiendo. Cuando nosotros estamos durmiendo, nuestras células siguen funcionando, siguen produciendo enzimas, siguen produciendo proteínas, siguen produciendo energía, siguen absorbiendo glucosa, siguen eliminando toxinas. Todas esas cosas en nuestro organismo siempre están funcionando y nosotros necesitamos una energía mínima para nosotros poder vivir. Y resulta y pasa que la tiroxina y es la T4 y la T3 son los que hacen que todos esos procesos en nuestras células, en todas las células se den. Y cuando hay un hipertiroidismo, que es cuando hay una sobreproducción de estas hormonas T3 y T4, entonces los procesos metabólicos se van a acelerar. Entonces las células quieren producir mucho más energía y para producir mucho más energía entonces empiezan a usar toda la glucosa. Y resulta que esa glucosa se agota. Y entonces cuando la glucosa se agota, ya no hay más energía, las células van a empezar a utilizar la energía de las grasas. Entonces toman la grasa visceral, toman la grasa abdominal y empiezan esa grasa y empiezan a quemarla. Y empiezan a quemarla porque las células están produciendo energía en unos niveles bastante rápidos y bastante altos. Entonces, por eso una persona que tiene hipertiroidismo es una persona que tiende a ser bastante delgada porque su cuerpo tiene una velocidad metabólica bastante alta, tan alta que empieza a consumir incluso las grasas, esas reservas energéticas que tiene en el cuerpo. Ahora pasemos al otro lado, al hipotiroidismo. El hipotiroidismo es cuando estas hormonas, la T4 y la T3, en lugar de sobreproducirse, lo que van a pasar es que van a bajar su producción. Entonces, ¿qué pasa? Los procesos metabólicos se vuelven más lentos y empieza a consumir menos energía. Y como consume menos energía, empieza a sobrar energía y la energía que sobra en nuestro organismo, ¿en qué se convierte? Se convierte en grasa. Si yo llego y estoy en un estado bastante sedentario y empiezo a comer y empiezo a consumir bastante, tengo una ingesta alta de calorías, pues esas calorías mi cuerpo no las va a desaprovechar, porque mi cuerpo lo que va a pensar es que yo en algún momento las voy a utilizar, las voy a necesitar. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Toda esa energía la acumula en grasa visceral. ¿Y a dónde se va toda esa grasa? Alrededor de nuestro páncreas, de nuestros intestinos y también en nuestra zona abdominal. ¿Por qué? Porque es energía que no estoy usando. Entonces la persona que tiene hipotiroidismo, debido a que no está usando toda la energía que necesita, sino que está usando poca energía, entonces la energía que le queda la convierte en grasa. Entonces una persona que tiene hipotiroidismo tiende a ser una persona a desarrollar obesidad
y acumular grasa. Entonces, ya estamos empezando a entender cómo estas hormonas están directamente relacionadas con todos estos procesos en nuestro cuerpo. Las hormonas prácticamente son esos mensajeros químicos que activan o inactivan esos procesos. Y alguna alteración en las hormonas va a tener repercusiones bastante grandes en nuestro metabolismo o en los procesos que dentro de nuestro cuerpo se estén dando. Ahora hablemos de la calcitonina. La calcitonina es una hormona que está relacionada con la fijación de calcio en nuestro cuerpo. Y el calcio en donde principalmente se encuentra en nuestro sistema óseo. Entonces, una persona que tenga una afectación en la hormona de la calcitonina, pues va a tener problemas como la osteoporosis, donde el tejido óseo pues va a tener esta afectación. ¿Listo? Entonces ya hablamos de la hipófisis, ya hablamos de la tiroides, eh, qué enfermedades están asociadas, el hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, el hipotiroidismo, la tiroides de Hashimoto, son todas estas enfermedades que están relacionadas con la tiroides. Y hablemos de la paratiroides. Resulta que la paratiroides son como unas glándulas pequeñitas que están detrás de la tiroides y son los que producen la hormona paratiroidea que estimula las siguientes funciones. La liberación de calcio por medio de los huesos, de los huesos en el torrente sanguíneo, la absorción de los alimentos por medio del intestino y la conservación de calcio por medio de los riñones. Entonces, en la paratiroides principalmente va a estar implicado ¿qué? Todo lo que tiene que ver con el calcio, en retener calcio o en liberar calcio. Si hay una alteración en la paratiroides, puede que usted acumule muchísimo calcio y acumular muchísimo calcio va a tener repercusiones en su organismo. O también puede que usted libere mucho calcio, elimine mucho calcio y pues al eliminar bastante calcio, pues ¿quiénes se van a ver afectados? Pues los huesos, ¿listo? Es en el caso de la paratiroides. Enfermedades asociadas, hipertiroidismo primario, secundario y terciario, que es de lo que hablamos respecto al calcio. El páncreas es otra glándula que nosotros conocemos bastante, que es la que secreta la insulina, que lleva a cabo tres funciones principales. La insulina aumenta el metabolismo de la glucosa. Cuando nosotros decimos que aumenta el metabolismo, cuando nosotros escuchamos eso que acelera el metabolismo, es que esos procesos van a ser más rápidos. Entonces, la glucosa llega a la insulina y la insulina activa a las células para que empiecen a consumir glucosa. Disminuye también la cantidad de glucosa en la sangre. Resulta que la insulina es la que, si los niveles de glucosa están muy altos, los baja. Y si los niveles de glucosa están muy abajo, los sube. Siempre va a tender a regularlos de esa forma. Aumenta la cantidad de glucógeno almacenado en los tejidos. Resulta que el páncreas también tiene hormonas que cuando nosotros estamos en ayuno, que es lo que les explicaba anteriormente, nuestro cuerpo empieza a tener como bajos niveles de azúcar, bajos niveles de azúcar. Y entonces para controlar esos bajos niveles de azúcar hay algo que se llama el glucógeno que empieza a liberar glucosa, que empieza a liberar glucosa. ¿Y eso quién lo hace? El páncreas. Y el páncreas también favorece la formación de proteínas y el almacenamiento de grasas. Resulta que el páncreas, aparte de liberar insulina, también libera lo que es el proceso de la formación de los jugos gástricos, que tienen que ver mucho en el proceso de digestión. En Atomy, hay un suplemento muy interesante que son las enzimas digestivas. Cuando una persona tiene una afectación en el páncreas, debido a que tiene una alteración en este organismo, ya sea por algún tipo de cáncer o por alguna afectación de cualquier índole, muchas veces la liberación, tanto de insulina como de los jugos pancreáticos, se ve alterada. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de dos suplementos importantes. El Lemogy, que está muy relacionado en la regeneración celular y en que las células eh, disminuyan su resistencia a la insulina, y también las enzimas digestivas de Atomy, que lo que van a ayudar es a los jugos pancreáticos en el proceso de la lisis de todos esos alimentos que entran a nuestro organismo y que pasan por ese proceso digestivo. ¿Listo? Ya empezamos a ver qué suplementos de Atomy nos pueden ayudar en estas afectaciones. Enfermedad del páncreas, la más conocida, la diabetes, se produce debido a un fallo en la producción de insulina o a la falta de eficiencia de esta en la acción sobre el organismo.
es la enfermedad del sistema endocrino más común, ¿sí? Es una enfermedad bastante común y es la enfermedad del sistema endocrino más conocida. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo uno y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo uno es cuando nuestro cuerpo no produce la insulina debido a un daño a nivel del tejido celular en el páncreas, ¿sí? No produce la insulina. No hay insulina, entonces esa hormona, no hay esa hormona que llegue y le avisa a las células, vea, hay una molécula de glucosa, va a entrar para que usted tenga energía. Entonces, eso pasa en la diabetes tipo uno. En la diabetes tipo 2, sí hay producción de insulina, sí hay producción de insulina, pero las células tienen una resistencia a la insulina. No la reconocen, no la identifican. Entonces, como no la reconocen, no la identifican, pues no pueden absorber la glucosa. Entonces, vienen las dos diferencias. En la diabetes tipo uno se da porque no hay producción suficiente de insulina, hay un daño en el tejido del páncreas. Y en la diabetes tipo 2 sí hay insulina, pero las células del cuerpo no están reconociendo la insulina, entonces no la reconocen, entonces no le abren la puerta para que entre la glucosa. ¿Listo? Esa es la principal diferencia entre esos dos tipos de diabetes. Glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están situadas en el polo superior de ambos riñones. Nosotros tenemos nuestros dos riñones. Los riñones son un órganos par, o sea, tenemos dos, como nuestros ojos. Tenemos dos ojos, como nuestras orejas. Tenemos dos orejas. Los riñones es un órgano par. Y encima de estos, de los riñones, vamos a tener las glándulas suprarrenales. A pesar de que las glándulas suprarrenales están en los riñones, no van a afectar el funcionamiento de los riñones, sino que van a afectar otros procesos. ¿Cuáles son? Liberar la hormona que es la adrenalina y la noradrenalina, que ayuda al organismo a enfrentarse a situaciones de urgencia de forma más eficaz. ¿Qué es lo que pasa? La adrenalina y la noradrenalina son esas hormonas que nos hacen estar en un estado activo. Por ejemplo, si yo en este momento me asusto o de pronto veo algo que me comprometa o que yo pueda estar en peligro, mi cuerpo, ¿qué va a hacer? Primero, las pupilas de mis ojos se van a dilatar para poder tener un mejor campo visual. Luego, mi frecuencia cardíaca va a empezar a aumentar. Las arterias de mi cuerpo van a empezar a tener una dilatación, es lo que se conoce como una vasodilatación. ¿Por qué? Porque yo voy a estar en un estado de alerta. Y ese estado de alerta, ¿quién lo produce? La adrenalina y la noradrenalina. ¿Listo? Esos son esas hormonas que a mí me permiten estar en un estado de alerta. Y mientras se liberen esas hormonas, la persona va a estar en ese estado. Incluso hay sustancias psicoactivas que alteran estas hormonas y por eso vemos como se producen esos efectos de que la persona está asustada todo el tiempo, está como psicótica, es porque hay esas sustancias psicoactivas están alterando esas hormonas. Incluso hay enfermedades que afectan a esas hormonas. Y también las glándulas suprarrenales producen pequeñas cantidades de hormonas masculinas y femeninas. ¿Listo? Entonces, esa es la principal función de las glándulas suprarrenales. Y ya cuando nosotros superamos el susto, ya superamos el miedo, entonces ya las glándulas suprarrenales dejan de liberar adrenalina y noradrenalina, y entonces ya esas hormonas se reducen, y como ya esas hormonas dejan de secretarse, de segregarse, entonces ya nuestro cuerpo pasa de un estado de alerta a un estado de calma. ¿Listo? Entonces miren cómo funcionan las hormonas. Ahora vamos, bueno, lo que les decía, las glándulas suprarrenales liberan adrenalina, noradrenalina, corticosterona, cortisol y aldosterona. El cortisol es una hormona que está muy relacionada con la producción de lípidos, carbohidratos y de grasas. Entonces, cuando nosotros tenemos un estrés psicológico, ese estrés psicológico se convierte después en un estrés fisiológico. Y el estrés fisiológico se va a manifestar en una alta producción de la hormona cortisol. Y entonces el cortisol se activa y usted va a empezar a producir más grasas. Entonces, el estrés, aunque suene raro, el estrés puede engordarnos. ¿Por qué? Porque nosotros nos estresamos, hay un estrés psicológico, pasa al estrés fisiológico, aumentan los niveles de cortisol, empieza a haber una mayor producción de carbohidratos y de grasas, y esas grasas se empiezan a acumular en nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces la obesidad está relacionada con el estrés por la alta producción de cortisol en nuestro cuerpo.
Una persona que tiene, generalmente tiene sobrepeso, tiene obesidad, el médico le recomienda que tenga que duerma bien y que tenga una buena alimentación, que haga ejercicio y también le recomienda que no procure manejar el estrés, porque el estrés hace que esta hormona cortisol se aumente y pues como está relacionada con la producción de grasas y de lípidos, pues se va a aumentar esta cantidad de grasas y de lípidos en nuestro cuerpo. ¿Listo? Bueno, enfermedades de las glándulas suprarrenales, hipoadrenalismo, enfermedad de Addison o el hiperadrenalismo, que es la enfermedad de Cushing. Entonces, el hipoadrenalismo, ¿qué es? Baja producción de adrenalina. Entonces, la persona pues, tiene una afectación en la que la persona, no, por decirlo así, casi no tiene periodos o momentos en su vida donde esté alerta, donde se asusta, donde está en ese estado como de atención. Y el hiperadrenalismo ya es lo contrario. La persona está siempre en un estado de alerta, como de susto, como previniéndose que algo de pronto malo va a pasar por eso mismo, que hay una alta producción de adrenalina. Y ya nosotros vamos a hablar de las gónadas, en el caso de las mujeres, los ovarios, y en el caso de los hombres, los testículos. Los ovarios segregan un grupo de hormonas denominadas estrógenos y también elaboran una hormona llamada relaxina. Y en el caso de los testículos, en los hombres secretan hormonas llamadas andrógenos, andro que viene de hombre en griego, en latín, y produce la testosterona y también contienen células que producen el esperma. En resumen, los ovarios van a producir todas esas hormonas que en el momento en que la mujer entra a la pubertad, entonces empieza a tener todos esos cambios fisiológicos y anatómicos en su cuerpo, el crecimiento de las glándulas mamarias, el crecimiento del vello púbico, cambios en la voz. Eso va a pasar debido pues a esas hormonas de los estrógenos, el inicio del periodo menstrual, todo eso está controlado por los estrógenos. En el caso de los hombres, los andrógenos, los cambios de voz que son bastante pronunciados, el crecimiento de lo que es en los hombres, nosotros tenemos marcado lo que tenemos lo que le llamamos la manzana de Adán. Eso se produce por en los andrógenos, esos cambios, y es lo que hace que en nosotros los hombres tengamos una voz más gruesa a comparación de las mujeres, el crecimiento del vello púbico, bueno, todos esos procesos, incluso cambios bastante anatómicos. Incluso nuestro cuerpo, nuestros hombros, tienden a ser más anchos que el de las mujeres, y en el caso de las caderas, las mujeres tienden a tener unas caderas más amplias que las de los hombres. Y todos esos procesos que se dan en la pubertad es debido a estas hormonas, de los estrógenos y de los andrógenos en el caso de los hombres. Y bueno, estas son todas, esto es una tabla con todas esas hormonas de las que hablamos, pero entonces hablemos de qué suplementos pueden ayudar al buen funcionamiento del sistema endocrino. Entonces vamos a ir uno por uno, vamos a ir hablando de esto. Ah, bueno, yo quiero saber si hay alguna pregunta hasta el momento o todo ha sido claro o cómo vamos. Si algo, pues ahí en el chat o algo, pues pueden levantar la mano o abrir el micrófono, no sé, y ustedes, yo procuraré por responder. ¿Listo? Hola, Carlos Andrés, buen día. No, espectacular. De verdad fascinante este tema de las hormonas. Pero, Carlos Andrés, ¿eso tiene algo que afecte las hormonas? Es decir, ¿se daña una hormona y ella puede ir dañando las otras o cómo funciona? Sí, claro. Por ejemplo, hay hormonas, hay glándulas que dependen de la hipófisis. Acordémonos que la hipófisis es esa glándula que controla a otras hormonas. Entonces, por ejemplo, en el caso por ejemplo, la hipófisis controla la tiroides. Ujú, Entonces, si hay un daño en la hormona de las hipófisis, entonces va a haber como son mensajeros químicos, que son los que avisan a la otra glándula, bueno, glándula, actívese para hacer este proceso. Si, por ejemplo, el mensajero, supongamos, se le pinchó la moto, se le pinchó el carro, algo le pasó, pues la información no va a poder llegar o de pronto al mensajero se le cayó el paquete y se le dañó el producto, por decirlo así, estoy colocando ejemplos.
Entonces Sí, el sí. producto va a llegar dañado o el producto va a llegar tarde o va a llegar en un tiempo que no se espera. Eso mismo pasa con Ajá. las hormonas. Entonces, cuando hay una afectación en las hormonas y esa hormona le avisa a otra glándula, entonces va a ser como una reacción en cadena. Esa hormona tiene una afectación, está alterada o está dañada, algo le pasó, y esa hormona llega y no le da la información de forma correcta a la otra glándula, y esa glándula o va a producir cuando no tiene que producir, o cuando tiene que producir, no tiene que producir, o cuando produce, produce mucho, o cuando tiene que producir poco, bueno, se producen todas esas alteraciones, son como en cadenas, ¿listo? ¿Y eso por qué sea? Simplemente porque en nuestro organismo tenemos glándulas que se comunican con otra glándula, y si la glándula que es la principal, se altera, pues todas las demás que siguen ahí también se van a alterar. ¿Listo? No sé si fui claro. Wow, estupendo. Uy, sí, gracias, Carlos Andrés. De verdad que es fascinante este tema. Y ahí es donde uno dice, solo Dios que hace un organismo tan perfecto, ¿verdad? Sí, Y me encanta mucho esto, el tema de las hormonas, Carlos Andrés, porque estoy entendiendo que si logramos nivelar el tema de las hormonas, entonces también vamos a ayudar con lo de el sobrepeso. Mira que a mí me pasa mucho, yo he hecho todo lo posible para bajar de peso, porque si bien recuerdo, desde muy niña era delgada, muy delgada, pero con el vientre bastante pronunciado. sí, Y en este tema me doy cuenta que también tiene que ver lo de las hormonas. Y pues sí, hay que llegar al punto de cuadrar las hormonas y ahí vamos a ver si es que realmente me estaba afectando un tema hormonal. Porque mi hija siempre me ujú, ha dicho, lo tuyo puede ser hormonal. ¿Por qué? Primero porque me dio mucho acné como después de los 30. ujú, Eso es como raro, ¿no? sí, Otra que también me crece pelo, pues en el bigote. sí, Mi hija me dijo, mami, eso puede ser hormonal. Y también el tema de las manchas. Bueno, son muchos ajá, temas, la verdad, pero me fascina este tema, me tiene aquí súper encantada. sí, Estoy sí, claro. enganchada con el tema de las hormonas. Sí, claro, Gracias. bastante. Lo de las hormonas influye, como les decía, en el metabolismo, en nuestros cambios físicos, lo del cortisol, la producción de grasas, en el caso de la tiroides, de nuestro metabolismo. Yo siempre escuchaba, no, es que yo tengo un metabolismo muy rápido. Y no, yo es que yo tengo un metabolismo muy lento. Y yo siempre lo asociaba que, no, la persona comía, y en el momento en que comía de una vez iba al baño o la persona no va directamente al baño, sino que va después. Y eso depende muchísimo también de nuestros procesos hormonales y de la velocidad en nuestro metabolismo. En nuestro metabolismo tiene una velocidad. Cuando está muy acelerado, estamos consumiendo energías en bastantes cantidades, tanto así que el cuerpo ya empieza a usar las grasas y todas esas reservas que están en nuestro cuerpo, porque todo lo que es la grasa en nuestro tejido visceral, esas grasas que rodean el páncreas, que están en principalmente en nuestra zona abdominal, son reservas de energía que tiene nuestro cuerpo. En caso tal de que no haya suficiente energía, el cuerpo las empieza a utilizar. Por eso una persona que tiene una dieta y que está haciendo ejercicio es una persona que está delgada porque está consumiendo las cantidades de energías correctas y pues no le da la oportunidad al cuerpo de que la energía que sobre la convierta en grasa, ¿sí? Entonces, en las personas que sufren de hipertiroidismo o hipotiroidismo, les va a afectar bastante en el tema de la velocidad metabólica. Puede que la velocidad metabólica sea muy rápida y la persona consuma mucha energía y tanto así que se consuma hasta las grasas. Entonces, por eso la persona tiende a ser delgada o la velocidad metabólica sea tan lenta que la energía que sobra, pues se va a empezar a acumular en forma de grasa y se va a ir a la zona abdominal y entonces ahí vemos que las personas se ven gorditas, se ven un poquito obesas, ¿sí? Entonces sí, realmente lo de las hormonas, incluso hay acné que es hormonal, que hay acné que en caso de muchas mujeres adolescentes, el acné se les intensifica cuando entran a su periodo menstrual. Y todo esto tiene que ver con el tema de los estrógenos y todo. Entonces, regular el sistema endocrino y cuidarlo, pues es bastante importante, como todos los sistemas y los órganos de nuestro cuerpo. Claro que sí. Andrés, excelente, excelente, ¿verdad? Como dice mi amante, ese tema sabíamos que era demasiado amplio, así es que, wow, excelente. Te iba a preguntar algo.
Dime. Mencionaste algo sobre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Yo tenía Ujú. entendido, pero no sé, algo ya de información ha llegado a mí que una de las dos o que una de esas diabetes es hereditaria. ¿Cuál sería ahí en el caso de esas dos diabetes? La diabetes que es hereditaria generalmente se puede presentar en los dos casos, porque digamos una persona puede que nazca sin ser diabética, pero en el transcurso del tiempo la persona adquiera diabetes y esto también relacionado por temas genéticos. Pero la que se hereda o la que se adquiere del nacimiento es la diabetes tipo uno, que es cuando hay una afectación en el tejido del páncreas y pues ya la persona nace así, con esta afectación en ese órgano. Entonces, como hay una afectación en el páncreas y el páncreas es el responsable de la producción de insulina, pues la persona ya al nacer, pues ya adquirió esta dificultad para producir esta hormona que es la que controla los niveles de glucosa en la sangre. Pero es la que principalmente se hereda y la persona la desarrolla desde la infancia, la diabetes tipo uno. Ah, muchísimas gracias. Porque algo muy importante es que puede que una persona no tenga antecedentes de familiares diabéticos o que no, o algún familiar, la madre, el padre no sean diabéticos y digamos que sea una familia, por decirlo así, sana, pero la persona puede desarrollar diabetes tipo 2 debido a malos hábitos de alimentación y al sedentarismo también. La persona lo puede desarrollar. Alguien puede estar confiado y decir, no, pues yo no tengo familiares, no tengo personas, mi mamá o mi papá o mis tíos, mis abuelos no fueron diabéticos, pues yo no creo que vaya a ser diabético. Pero si la persona no cuida su alimentación, tiene una vida sedentaria, es una persona que tiene problemas de obesidad, puede desarrollar la diabetes porque las células llegan a un momento donde ya no reconocen la insulina y pues no, los niveles de glucosa se empiezan a elevar, que es lo que conocemos como la resistencia a la insulina. Buenos días, ingeniero, y Hola, buenos todos. días, Lorena. ¿La diabetes puede ser irreversible? Pues nosotros, el tema de la diabetes puede ser irreversible si, digamos, en el caso de un daño pancreático severo, en el caso de los tejidos, pues ya no se produce más insulina, porque ya las células están, por decirlo así, dañadas. Entonces ya las células se dañan y entran a muerte celular y ese tejido está totalmente afectado. Sin embargo, tenemos casos de personas que han consumido el suplemento del Gemogin y el Gemogin ha estado muy relacionado con el tema de la regeneración celular y estos tejidos se pueden regenerar y pueden volver a su función normal y empezar a producir los niveles de insulina adecuados. Pero sí hay casos donde la diabetes puede ser irreversible porque ya es un daño bastante serio. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, María Lorena, ya, no sé si alguien más tiene preguntas para hacer, pues digamos que desde los suplementos que pueden ayudar al sistema inmune está la vitamina D, que ayuda pues en el tema de la absorción del calcio en el intestino y también regula los niveles de calcio y fósforo. Acordémonos que el tema de la fijación del calcio está regulado por una hormona, el magnesio, el zinc, hay otros, por ejemplo, los ácidos grasos, el omega 3 tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a la regulación de las funciones metabólicas. Los ácidos grasos como el omega 3 están muy directamente relacionados con el tema de los procesos antiinflamatorios y a regular la producción de hormonas metabólicas. Las vitaminas B es esencial para la síntesis de neurotransmisores y las hormonas. Acordémonos que estábamos hablando de la adrenalina, noradrenalina, entonces, la vitamina B va a estar muy relacionado también con el funcionamiento del hipotálamo, que es esa región de nuestro cerebro. Entonces, las vitaminas B están relacionadas con todos. Ayuda mucho al sistema nervioso. La vitamina E actúa como un antioxidante, es la principal función de la vitamina E, y lo que hace es que evita que las células endocrinas de las glándulas pues vayan a tener algún daño causado por esos radicales libres que hay en el medio extracelular, que hay alrededor, porque pues hay muchos agentes pueden provocar daños en las glándulas y pues se dañan las glándulas y ahí empezamos a tener problemas con las hormonas
El yodo también, muy importante en el tema de la tiroides. El yodo es bastante crucial para el funcionamiento de las hormonas tiroxina, la T4 y la T3. El calcio también fundamental porque pues hay una hormona que hace que fija el calcio, pues si no hay calcio, pues obviamente la hormona no va a hacer su función. Y así, y también en el tema del emujin, que el tema del emujin en cuanto a pesar de que tiene una alta influencia en el fortalecimiento del sistema inmune, el emujin también ayuda a la regeneración celular. En caso tal de que haya alguna afectación en algún tejido, el emujin va a ser bastante influenciado. Creo que hoy no está la señora Mireya Ospina, pero ella es un testimonio de cómo el consumo de Lemugin le ayuda a regular sus niveles de glucosa en la sangre y todo esto pues relacionado con la insulina, que es esa hormona que produce el páncreas. Entonces, el Lemugin, importantísimo para el sistema endocrino, más que todo en el tema de la regeneración celular. Y bueno, yo creo que eso es todo. Realmente el sistema endocrino es un sistema bastante importante y influye mucho. Si nosotros no, por ejemplo, si no tuviéramos esas células que nos diferencian de hombres y mujeres, tanto hombres como mujeres tendríamos una misma apariencia, nos veríamos con características casi que iguales, pero esas hormonas es lo que producen en esos cambios a nivel de nuestros huesos, de nuestros músculos, de nuestras expresiones en el rostro, bueno, de todo eso. Entonces, pues nada, pues los dejo con esa capacitación y ya porque yo hablo mucho. Carlos Andrés, otra preguntita. Esto, mencionaste algo acerca del yodo. Nos hemos encontrado con casos de personas que tienen, bueno, alguna de las dos tiroides, ya sea la hiper o la hipo. La Sí. pregunta, ¿puede consumir yodo? ¿Cuál es la que puede consumir yodo y cuál no? Bueno, en el caso de la persona que tiene hipotiroidismo, que es cuando ¿qué pasa? El hipertiroidismo es cuando hay una producción excesiva de estas hormonas, ¿sí? Entonces no necesitamos de más yodo porque lo que necesitamos es que esta producción antes disminuya. Entonces el consumo de yodo pues es para la persona que tiene el hipotiroidismo, en el hipotiroidismo y no produce lo suficiente estas hormonas. Entonces pues va a necesitar obviamente de yodo para que estas hormonas que están en una baja producción suban esa producción de esas hormonas, de la T3 y de la T4, ¿listo? Vale, muchas gracias. Bueno, María Montiel tiene la manito levantada. Muy buenos días a todos. Felicitaciones, Andrés. Realmente me quedé así, yo, wow, Dios mío, con razón tantas cosas. Quiero sí, darte las gracias y en el caso mío tengo una personita que ya está en reto de pérdida de peso y sí ha bajado más que todo medidas, ¿no? Y le hemos dicho que, porque también hemos escuchado lo que el organismo está muy inflamado, claro, ya estoy entendiendo todo lo que está sucediendo, y me llamó la atención cuando mencionas el magnesio, ciertos elementos importantes, entonces yo aportaría importante tomar en cuenta el noni. El noni es espectacular en cada uno de estos elementos que estás mencionando, entonces me parece súper. Yo estoy esperando que esta chica pueda de una vez tener su caja de mojín porque sé que le va a ayudar muchísimo. Y miren que yo a ella le pasé un tiempo que tuviese el tratamiento del noni. Hablaste de la parte digestiva y sí, mira que ya tuvo una reacción que hizo una desintoxicación, entonces es importante, me encanta la información, felicitaciones y me doy cuenta de que cada uno de los productos que tenemos simplemente nos va a permitir llevarle salud a cada una de estas personas. Entonces sí, ahí abrazaría el NONE en toda esa parte del magnesio y lo que mencionaste. Muchas gracias. sí, claro, el noni junto con el emojin tienen unos efectos sistémicos, ¿sí? O sea, muy generales en toda en la parte, desde la parte cardiovascular, la parte digestiva, la parte inmune. Entonces, tienen como, por decirlo así, un efecto muy sistémico, o sea, a nivel de todo el cuerpo, por decirlo así. Entonces, sí, claro que sí. Vamos a Bueno. mirar, hay una preguntita, vamos a ver qué hay en el chat. A ver, dice,
No sé, no estoy viendo preguntas. Bueno, ya de todas maneras resolviste muchas preguntas. Te agradecemos muchísimo, Carlos Andrés, por la capacitación que nos has dado. Súper valiosísima. Espero que todos hayamos sacado el máximo provecho, hayamos aprendido algo para poderlo aprovechar y potencializar con nuestros maravillosos productos de Atomy. Última pregunta, señora Olga Lucía, rápidamente, por favor. Muy buenos días, le hablo desde Neiva. Yo quisiera preguntarle al señor Andrés que si, ¿cuál es digamos, el complemento mejor para la diabetes? Si los probióticos o la fibra. Si los probióticos o la fibra, Sí, para complementar de pronto con el Hemogen para la diabetes. bueno, en el caso Digamos, soy diabética controlada. sí, ok, ok. Mira, Muchas gracias. a pesar de que no lo mencionaste, el emojín, bastante importante porque está relacionado con la regeneración celular y hay algunos estudios en los que muestra de que el emojín ayuda a regular los niveles de glucosa. Pero como mencionaste lo de los probióticos y lo de la fibra, yo te diría que en el caso de la fibra te va a ayudar mucho en el tema del control de la glucosa, porque la fibra tiene lo que es una parte de lo que es la fibra soluble. La fibra soluble, cuando entra a nuestro organismo, adquiere mucha agua y hace que esa fibra se expanda, se crezca, se forma como un gel. Y entonces cuando está pasando por el tracto digestivo, por los intestinos, esa fibra o ese gel que se forma va a absorber lípidos, va a absorber carbohidratos y va a absorber muchos de esos componentes. Y entonces al absorber lípidos y glucosa, entonces la cantidad de glucosa que va a entrar a su organismo por medio de la absorción intestinal va a ser menos. ¿Sí? Porque Bueno, se formó ese gel absorbe glucosa, absorbe lípidos, y entonces de pronto iba a entrar una gran cantidad de glucosa o de lípidos a su intestino, y lo que hizo la fibra es ayudarle a absorber, y pues la fibra como sigue su camino, como no se metaboliza, sino que sigue su camino derecho, pues de pronto ese exceso de glucosa y de lípidos, pues van a seguir derecho y no van a entrar a tu organismo. Entonces la fibra, claro, la fibra ayuda muchísimo en este tema. Claro que sí. bueno, muchísimas gracias. La verdad, muy interesante, muy didáctico, muy agradecida. Feliz día para todos. Bueno, bueno, sí, señora. A usted muchas gracias. María,